Y bienvenidos de nuevo. Entonces, bueno, como les estaba platicando en el video anterior, pues está la ecuación de Monod con respecto a cuando el sustrato, pues lo vamos a considerar como saturante, que si, bueno, pues tiene la limitante de que si tiene suficientes nutrientes, de que si no tiene suficientes nutrientes. Y entonces, de acuerdo a esta ecuación, si nosotros graficamos la velocidad específica de crecimiento con respecto a la concentración del sustrato, que es lo que tenemos aquí, pues nosotros vamos a encontrar ciertas zonas, ¿no? La zona del sustrato saturante y la zona donde propiamente pues el sustrato se está agotando. Entonces, en esta zona vamos a encontrar que eh, si el sustrato saturante se encuentra aquí, vamos a ver que la concentración de el sustrato es muchísimo mayor que su constante y por lo tanto la velocidad específica es igual a la velocidad específica máxima. De entonces es que vamos a ver que yo voy a tener una relación de la velocidad con respecto a la concentración. Bueno, continuando, ahora voy a ver que si yo tengo un cultivo de batch, voy a tener determinados comportamientos. No voy a tener algo idealizado, digamos, como la ecuación de Monod. Y entonces voy a ver que me voy a topar con algo que es un cultivo irrestricto. Es decir, que en la fase logaritma voy a ver un comportamiento diferente de lo que es la ecuación de Monod. Ujú. ¿Por qué? Porque voy a tener una parte que es la fase de desaceleración. Entonces empieza a crecer. Aquí esta pues es una curva bonita, digamos ideal, pero en el cultivo de batch pues voy a presentar cierta curvatura que ya difiere de esta otra. Y entonces aquí lo que vamos a ver es que en la fase de crecimiento, en un cultivo batch, nosotros vamos a tener que en el comienzo, es decir, cuando tengo un tiempo cero, la velocidad específica va a ser igual a la velocidad específica máxima cuando hay un exceso de sustrato. ¿Ok? Y entonces también nosotros vamos a poder mencionar que la velocidad específica es igual a la velocidad específica máxima, por lo tanto es igual a una constante. Ok. En la fase de desaceleración, a medida que el cultivo va incrementándose o transcurre el tiempo, la concentración del sustrato va a disminuir hasta que llega a un momento en el que se puede comparar a su constante de equilibrio. Es entonces cuando la velocidad específica va a ir disminuyendo de acuerdo a la ecuación de Monod. Entonces nosotros vamos a tener que esta parte, esta constante o esta relación de la concentración y que involucra también a la constante es distinta de uno. Por lo tanto, la velocidad específica es distinta de la velocidad específica máxima. Y entonces nosotros vamos a encontrar que la relación de la diferencia de la concentración con respecto al tiempo, es decir, la velocidad, va a ser igual a la velocidad específica máxima por la concentración del sustrato entre la constante de equilibrio del sustrato más la concentración del sustrato por el número de biomasa, bueno, la concentración de la biomasa que yo esté cuantificando. Entonces, por eso vamos a encontrar que cuando esto transcurre en la fase estacionaria, la concentración de los nutrientes en el sustrato pues va a ser igual a cero y entonces hay una desaceleración, es cuando encontramos otra vez esta meseta y la velocidad específica de crecimiento pues va a ser cero porque cuando yo tengo esto, si formo la derivada, pues voy a tener cero. Ujú. Ok. ¿Qué tan constante o qué tan viable es decir que es un número únicamente esto de la velocidad específica máxima? Bueno, ¿de qué depende de que tenga este comportamiento? Pues de las condiciones, ¿no? De que tenga un pH apropiado, la temperatura, el medio de cultivo. ¿Por qué? Porque recordemos que, bueno, pues eso también va a influenciar en el crecimiento, va a influenciar en qué tanto va a consumir de nutrientes, nuestro microorganismo. Y entonces, de nuevo, pues tenemos que considerar eso en su sistema real y en el sistema real, pues voy a tener un sustrato limitante. Ok.
De aquí entonces es que después de hacer varios estudios, nosotros podemos determinar unas aproximaciones con respecto a ciertas especies. Entonces, los valores de la velocidad de crecimiento específico máximo es diferente para todos los microorganismos. Entonces, por dar valores, un aproximado es, en las bacterias voy a tener una constante de aproximadamente de velocidad de crecimiento específico máximo de 0.9. Recuerden que es tiempo a la menos 1, es la inversa del tiempo. Entonces, 0.9 horas a la menos 1. En las levaduras es 0.45 horas a la menos 1. Y en los hongos es de 0.25 horas a la menos 1. Luego pasamos a lo que es el cultivo continuo. En el cultivo continuo, aquí es un sistema abierto. Entonces, un volumen va a ser el que podemos dejar como constante, digámoslo así, pero, pero va a tener un arreglo geométrico de tal manera de que continuamente yo voy a estar alimentando este cultivo, pero al mismo tiempo va a tener una salida, ¿no? Entonces, yo aquí voy a estar alimentando con agua, voy a estar regulando el flujo de agua que va a estar entrando, voy a regular el aceite o el gas con el cual voy a estar alimentando esta microbiota. Ujú. Y conforme se van formando las células nuevas, conforme va creciendo, pues entonces yo puedo poner una trampa aquí y por diferencia de densidad, pues las nuevas células van a ir cayendo de esta manera. Entonces voy a tener también un efluente, pero ya con cierto crecimiento microbiano. Dicho esto, entonces, este sistema va a alcanzar el equilibrio cuando el número de células y la concentración de los nutrientes en la cámara van a permanecer constantes. Esto es que mi velocidad de crecimiento específico es igual a la concentración de los nutrientes que voy a encontrar aquí. Ujú. Es entonces cuando digo que va a estar en un estado estacionario, este crecimiento continuo. Entonces, es bien importante considerar esto. Los parámetros que puedo encontrar en un cultivo continuo y que tengo que considerar es el flujo volumétrico, cuyas unidades los puedo considerar como, por ejemplo, mililitros sobre hora. También tengo que considerar el volumen fijo del reactor, que es esta parte de acá, la densidad celular para que nosotros podamos ir determinando la concentración y el factor de dilución que se va a encontrar en el tanque. Y bueno, para que nosotros podamos medir los crecimientos microbianos y para poder establecer cómo es que va mi proceso, dentro de la microbiología existen diferentes métodos de medición. Ajá. Para medir el número de células, el número de colonias, etcétera, etcétera. Dentro de los métodos directos que vamos a encontrar para poder hacer una medición y que podamos estar monitoreando nuestro proceso, está la determinación peso seco, el recuento de células totales, un recuento directo, el método de recuento en placa y por otro lado, nosotros vamos a tener métodos indirectos. Una es con la relación de la medida de la turbidez. Recuerden que, bueno, si yo estoy contando en, en fluidos, en agua, entonces puedo medir la turbidez y hay una relación que me indica, de acuerdo a la turbidez, qué concentración microbiana voy a tener. Y bueno, pues con esto terminamos el tema 1.3. Les agradezco muchísimo su atención. Continuamos más adelante con el resto de los temas.